Esperamos que el Señor les bendiga en esta mañana de domingo. Bueno, vamos a iniciar nuevamente con lo que viene siendo nuestra escuela dominical que hemos estado viendo acerca de la membresía de la iglesia. Y bueno, vamos a iniciar con una oración. Los invito a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado con nosotros, Señor, y en estos momentos que vamos a reflexionar en tu palabra, Señor, que tú seas quien nos habla a través de este estudio, Señor. Danos una mente abierta y un corazón humilde, Señor, para poder aprender, pero también para poder aplicar esta enseñanza, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, recordando un poquito la semana pasada lo que estábamos estudiando, bueno, vimos acerca de los desafíos de la membresía y bueno, vimos cómo en Corinto había ahí ciertos grupitos, ciertas preferencias por los creyentes de esa iglesia. Vemos ahí que unos se decían ser de Pablo, otros se decían ser de Apolos, otros se decían ser de Jesús, otros se decían ser de Pedro, de Cefas. Y bueno, nos vimos en este estudio anterior que pues Pablo exhortó a la iglesia para que fueran de un solo cuerpo, una misma mente, un mismo sentir, y pues los exhortó a través de la palabra, ¿no? Les puso el ejemplo de si estaba dividido Cristo, les preguntó, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue el que murió por ustedes? Y bueno, a través de esto nos aprendimos que es un desafío, pero que debemos como creyentes en Cristo permanecer unidos, no ser elitistas y pues querer pertenecer nomás a un cierto grupito. Y bueno, el día de hoy, que viene siendo la quinta semana, vamos a ver lo que lleva por título La naturaleza de la membresía. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a iniciar con unas pequeñas preguntas de reflexión como en cada estudio antes de meternos de lleno al pasaje. Y bueno, dice la pregunta, ¿has estado alguna vez en una situación en la que querías ser incluido pero no eras necesario? ¿Y cómo te sentiste? O posiblemente como creyentes lo has experimentado, hay alguna actividad, tú quieres participar, pero a final de cuentas no se te tomó en cuenta y bueno, posiblemente te hayas sentido mal, posiblemente te hayas sentido despreciado, triste, porque no te tomaron en cuenta para esa actividad. Y bueno, no solamente a lo mejor en el ámbito cristiano dentro de la iglesia, sino también fuera, a lo mejor has experimentado esta misma situación de querer ser participante en algo, pero pues las personas a tu alrededor no te tomaron en cuenta. Y bueno, nos sentimos que no somos necesarios, que no somos importantes e incluso pues nos sentimos mal. Y bueno, también en la iglesia puede pasar esto, ¿sí? Puede pasar que posiblemente quisiste participar en algo, pero no se te tomó en cuenta, no te tomaron en cuenta. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues te sientes mal, te sientes triste, incluso a lo mejor pues piensas en dejar la iglesia o dejas de querer involucrarte más en la iglesia, piensas, pues ¿para qué si no me toman en cuenta, si no importa lo que si no importo, ¿no? Si soy uno más del montón. Pero bueno, todos hemos experimentado esta situación, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, y es obvio que nuestra reacción, nuestro sentimiento en ese momento, pues es que nos vamos a sentir mal, que vamos a estar tristes porque no nos tomaron en cuenta. Dice la siguiente, ¿de qué manera dependes de otros en la vida cotidiana? Bueno, pues sí dependemos de otras personas, en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestros trabajos, dependemos de compañeros para poder sacar adelante el trabajo, se distribuye el trabajo y bueno, se reparten el trabajo y cada quien hace la parte que le toca o le corresponde en ese instante, ¿no? Nuestra casa, bueno, ahí dependemos por ejemplo, de nuestra mamá, que es la que nos alimenta, la que nos trae cortitos para que nos movamos para hacer las cosas que nos corresponden. Y bueno, a través de esto podemos darnos cuenta que sí dependemos de otros, ¿no? Dependemos de otras personas para poder sacar algo adelante. En la iglesia es lo mismo exactamente, ¿no?
como vimos en el estudio anterior, Pablo quería que todos fueran unidos, que todos se unieran, que todos fueran de una misma mente, que no fueran elitistas, que no escogieran grupitos, que no se separaran en grupos, sino que fueran exactamente de una misma mente, que siguieran los mismos objetivos, que se involucraran en las cosas de la iglesia. Y exactamente es esto, ¿no? En la iglesia dependemos los unos de los otros. Recordemos que la palabra de Dios nos dice acerca de los dones, que es lo que vamos a ver ahorita, el pasaje en el cual vamos a reflexionar un poquito. Bueno, nos habla acerca de los dones y bueno, ahorita vamos a ver cuál era la situación, qué es lo que estaban haciendo la iglesia nuevamente de Corinto, otra vez, qué estaba haciendo con los dones, qué es lo que estaban, cómo los estaban usando. Y bueno, ¿qué es lo que hace Pablo o qué les escribe Pablo para remediar esa situación? Y bueno, podemos concluir de manera personal, tú puedes concluir que sí dependemos de otras personas, sí es necesario el hecho de que en nuestra vida diaria sí dependemos de alguien más, como nosotros dependemos de alguien más depende de nosotros. Y bueno, todo esto, ¿cuál es la idea principal del estudio del día de hoy? Bueno, la idea principal es que los miembros de una iglesia local son interdependientes. Todos nos necesitamos unos a otros y nadie debe de decir que la iglesia no le necesita y nadie puede decir que no necesita a otros miembros de la iglesia, ¿sí? Entonces, esta es la idea principal del día de hoy. Vimos la semana pasada que había un conflicto, que se habían formado grupos, que eran personas que estaban divididas por la manera tal vez en que predicaban ciertas personas. Recordemos que las personas a las que ellos estaban siguiendo, Pablo, llámese Pedro, Apolos, eran personas que tenían una doctrina sana, tenían una buena doctrina, tenían una buena enseñanza, tenían enseñanza bíblica. Bueno, llámese también que algunos decían que eran seguidores de Jesús. Bueno, Jesús, recordemos que pues es nuestro Salvador y Él es el principal en todo esto, ¿no? Pero bueno, recordemos que ellos estaban separando, ellos estaban diciendo seguidores de Pablo, tal vez les gustaba cómo predicaba Pablo, otros Apolos, otros Pedro, y bueno, Pablo los exhorta, los anima a que no se dividieran, que fueran de una misma mente. Y bueno, les hace las preguntas de que si estaba dividido Cristo, que si Pablo murió por ellos, o a través de estas preguntas a desafiarlos a que se permanecieran unidos. Entonces, bueno, continuando con ese desafío, después de haber Pablo enfrentando ese desafío de la membresía, ahora vamos a la naturaleza de la membresía. Y bueno, podemos ver aquí, y la idea principal es esta, que somos interdependientes, que cada uno de los miembros que está dentro de la congregación, dentro de una iglesia, es necesario, ¿sí? Puede aportar a la iglesia. Entonces, es lo que vamos a ver. Y bueno, también vamos a recordar que nosotros como miembros no podemos o no debemos de decir yo no te necesito, no eres necesario, no necesito a la iglesia, yo puedo valerme por mí mismo. No, como creyentes en Cristo recordemos que es importante y es bíblico que pertenezcamos, que seamos parte de una membresía dentro de una iglesia. Claro, con una sana enseñanza, que tenga una enseñanza sana, que sea una buena enseñanza, que sea una enseñanza pegada a la Biblia. Si no vamos a ser miembros de cualquier iglesia que tenga alguna enseñanza que no es bíblica o que es errónea. Entonces, es importante que notemos esto, que somos interdependientes, que nos necesitamos los unos a los otros y que para poder seguir, sacar adelante el evangelio, poder llevar el evangelio, poder dar buen testimonio, bueno, somos necesarios cada uno de los que somos miembros de la iglesia. Y bueno, ahora sí vamos a meternos un poquito a lo que viene siendo el pasaje en el cual vamos a profundizar, vamos a reflexionar el día de hoy. Y antes de esto voy a leerte esto, dice, algunas veces la gente considera la membresía de la iglesia como si fuese una mera formalidad. Marcas la casilla, pones tu nombre en una lista y sigues adelante.
pero el Nuevo Testamento enseña que como miembros de la misma iglesia somos miembros de un cuerpo y dependemos los unos de los otros, tanto como un pie depende de un ojo. Y bueno, esto es algo que es muy cierto, que es triste, ¿no? Que hay personas que consideran a la iglesia, la membresía de la iglesia como algo formal, ¿no? Es como marcar en una casilla o como poner su nombre dentro de una lista. Bueno, el seguir adelante, no importarte lo que acontezca a tu iglesia. Entonces, bueno, nos damos cuenta a través de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que somos miembros de un cuerpo vivo. Recordemos que la iglesia, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza, que somos un cuerpo, somos parte de un cuerpo en el cual Cristo es la cabeza. Y bueno, como partes de ese cuerpo tenemos funciones, ¿no? Debemos de entender esto, que como iglesia somos miembros de un cuerpo y dependemos los unos de los otros, así como lo mencioné, un pie depende de un ojo. Y bueno, en 1 Corintios capítulo 12, al inicio, Pablo comienza su discusión acerca de los dones espirituales, los cuales los corintios le habían estado usando de forma egoísta y para su propio beneficio. En los versículos introductorios del capítulo, Pablo les recuerda que todos esos dones diversos fueron dados por el mismo Espíritu para el bien común. Después, en los versículos del 12 al 27, Pablo escribe lo siguiente. Y bueno, es interesante que recordemos esto, que en 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 11, se nos habla acerca de los dones espirituales. Y bueno, es interesante esto porque en Corinto estaban dándole la importancia más a ciertos dones y a otros los estaban menospreciando, ¿sí? Estaban dándole la importancia, por así decir, al don de sanidad, al don de lenguas. Entonces, ¿qué es lo que les dice Pablo? Bueno, son dones que el Espíritu Santo nos ha dado a todos, por lo tanto, todos los dones tienen el mismo valor, ¿sí? Y bueno, hoy incluso en la actualidad hay denominaciones, hay iglesias que también se enfocan en esto, ¿no? Le dan el privilegio, le dan más importancia a otros dones y a otros pues los hacen de lado, ¿sí? Entonces, vemos aquí que Pablo nos recuerda que todos esos dones los dio el Espíritu Santo. Es el mismo Dios quien nos ha dado esos dones, esas habilidades sobrenaturales que nos da al momento en que nos convertimos en hijos de Dios o que tenemos ese encuentro personal con Él. Bueno, ¿qué nos escribe Pablo después de los versículos del 12 al 27? Bueno, ahí busca en tu Biblia, sígueme con tu Biblia y veamos qué es lo que dice este pasaje. 1 Corintios capítulo 12, de los versículos del 12 al 27. Le voy a dar lectura. Tú en tu casa, sígueme con tu Biblia, ve siguiendo qué es lo que nos dice este pasaje. Y dice así la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Ahí leímos del 12 al 27. Bueno, aquí Pablo usa esta metáfora, este ejemplo del cuerpo humano, para indicarnos que así como el cuerpo Dios colocó cada una de las partes como Él las quiso poner. Bueno, nosotros también así somos parte de un cuerpo. Y bueno, ahí pone el ejemplo de que el oído, porque no es mano, no es parte del cuerpo. No, esto no es cierto. O, bueno, la mano, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si todo el cuerpo fuese el ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, entonces Pablo aquí nos dice de que cada parte del cuerpo tiene su función. Y bueno, que no debe la parte del cuerpo sentirse menos, ¿no? Aquí en esta metáfora es lo que trata de enseñarnos Pablo acerca del cuerpo, bueno, cómo todo el cuerpo es necesario, es un solo cuerpo con muchos miembros, con muchas partes. Bueno, cada una de esas partes realiza alguna función. Y bueno, vamos a entrar aquí ahora sí con las preguntas de reflexión, que es lo que vamos a ver en qué vamos a reflexionar en este pasaje. Nos dice la primera pregunta: ¿qué metáfora usa Pablo para describir a la iglesia en este pasaje? Y bueno, aquí la metáfora que usó Pablo para describir a la iglesia es la de un cuerpo y sus miembros, ¿sí? Bueno, es un ejemplo que pone el apóstol Pablo, una metáfora para describir a la iglesia, para hacerle ver a los corintios, que cada uno de sus miembros era necesario, ¿sí? Que no deberían de menospreciar los dones que Dios les ha dado, ¿sí? Recordemos que a todos los creyentes en Cristo, a todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, bueno, dice la palabra de Dios que se nos ha dado cuando menos un don, ¿sí? Una habilidad sobrenatural que Él nos ha dado, y bueno, a otros se les da más. Dios reparte los dones como Él quiere, a algunos les da 2, 3. Bueno, Dios es el que decide qué dones nos quiere dar o cuántos dones nos va a dar, pero bueno, reglamentariamente Él siempre nos va a dar a los creyentes en Cristo por lo menos un don, ¿sí? No va a haber creyente en Cristo que no tenga don, ¿no? Sino todos los creyentes en Cristo siempre van a recibir de parte de Dios un don. Y bueno, recordemos que los dones son para que los usemos en nuestras iglesias, para que seamos de edificación para los demás creyentes. Y bueno, ¿qué es lo que estaban haciendo los corintios? Los corintios le estaban dando la preferencia a otros dones, estaban prefiriendo otros dones y estaban menospreciando a lo mejor otros dones más simples, más sencillos, posiblemente el de hospitalidad o el don del servicio. Los estaban haciendo a un lado, no les estaban dando tanta importancia como a lo mejor al don en aquel tiempo, bueno, aquellos dones que Dios les había dado en aquel tiempo, no la enseñanza o otros dones que sean más vistosos. Y bueno, estaban menospreciando los dones que eran más simples. Y bueno, aquí el apóstol Pablo por eso pone esta metáfora, por eso pone la importancia de que todas las partes del cuerpo son importantes, y así como en el cuerpo, todas esas partes, los oídos, los ojos, la nariz, las manos, los pies, todo es importante y tiene una función. Bueno, también dentro de la iglesia, todos los dones son importantes y realizan una función y sirven para edificar a los demás hermanos. Si creces tú, desarrollas tu don, bueno, también sirve de bendición y de edificación para los demás hermanos. Dice la pregunta: ¿qué dice Pablo que es cierto acerca de cada uno de nosotros que somos cristianos? Ahí en el versículo 13, la respuesta es esta. Pablo nos dice que cada uno de nosotros que somos cristianos
fuimos bautizados por el Espíritu Santo, por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Y bueno, ¿qué significa esto? Que cuando venimos a la fe en Cristo, fuimos unidos a Cristo y a todos aquellos que también están unidos a Él por la fe, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos unimos a Él y no solamente esto, sino que nos unimos a todos aquellos creyentes que se han unido a Él en la fe, ¿sí? Entonces, Pablo es lo que nos dice en esto, que cuando venimos a la fe en Cristo, somos unidos a Él, ¿sí? Y bueno, todos aquellos que creen en Él también se unen a nosotros. ¿A través de qué? De la fe, de depositar nuestra confianza en Él. Nuestra membresía en una iglesia local es el modo en que se manifiesta y la forma en que se vive esa unidad que tenemos con otros cristianos, ¿sí? Somos miembros de una iglesia y es como manifestamos que nos hemos unido a Cristo y por lo tanto también nos hemos unido a otros creyentes que se han unido también a Cristo a través de ¿qué? De la fe. Y bueno, a través de cómo nosotros manifestamos esto, bueno, a través de la membresía, ¿sí? A través de la membresía en la iglesia local. Manifestamos que estamos unidos a Cristo y que estamos unidos a los hermanos de esa iglesia local y bueno, es la forma en la que se vive esa unidad que tenemos con otros creyentes. Dice la siguiente pregunta: ¿qué dice Pablo que no es cierto con respecto al cuerpo y qué significa esto para la iglesia? Pablo nos dice que el cuerpo no consiste en un solo miembro, sino en muchos. Esto significa que la iglesia está y tiene el fin de estar compuesta no solo de una clase de personas que sean todas iguales, sino de personas con diferentes dones, dificultades, trasfondos culturales y otros aspectos más. Entonces, bueno, esto es interesante lo que nos dice el apóstol Pablo y en base a esta respuesta, y es algo que es muy cierto, la iglesia no está solamente compuesta por una sola clase de personas, sino que en todas las iglesias o en cada iglesia vamos a encontrar distintos tipos de personas, ¿sí? Y no son iguales, son personas, recordemos que van a tener distintos dones, van a enfrentar distintas dificultades. Recordemos que como creyentes tenemos luchas contra el pecado, pero cada uno de los creyentes en Cristo enfrenta o tiene diferentes luchas, ¿sí? Hay creyentes que a lo mejor se les dificulta luchar con el alcohol, con el tabaquismo, y hay otros que no, que tienen otro tipo de lucha. Entonces, también otra de las cosas son los trasfondos culturales, también ahí entran las edades, entran otros aspectos, pero no está compuesta por una sola clase de personas, ¿sí? Recordemos que en las congregaciones, en las iglesias, está compuesta de distinto tipo de personas y bueno, no somos iguales, cada uno de nosotros tiene una personalidad, tenemos caracteres diferentes, tenemos dones diferentes también, no tenemos los mismos dones y bueno, también enfrentamos diferentes dificultades. Entonces, por eso Pablo nos dice que el cuerpo no consiste solo en un solo miembro, o sea, en un solo tipo de personas, sino que es en distintos tipos de creyentes, ¿no? En distintos tipos de personas con diferentes dones, diferentes caracteres, etcétera, como lo mencionamos aquí. Así como hay una unidad en la diversidad entre los miembros del cuerpo, de igual modo debería haber una unidad en la diversidad entre los miembros de la iglesia. Recordemos que los cuerpos, las partes de los cuerpos, tienen distintas funciones, pero hay unidad entre ellas, ¿sí? El cuerpo funciona y al igual que como un cuerpo funciona bien con cada uno de sus distintos miembros, bueno, así debe de la iglesia funcionar, aunque haya distintos miembros, distintos tipos de personas dentro de la misma, debe de haber esa unidad, deben de todos ser de un mismo sentir, deben de ser todos, deben de jalar parejo, deben de tener una misma visión, un mismo objetivo. Sí, vemos que en Corinto
no estaban actuando de esa forma, ¿sí? Posiblemente por esta situación de que le estaban dando la importancia a ciertos dones y a otros los estaban menospreciando. Bueno, esto hacía a los que tenían ciertos dones de mejor, los más valorados, pues vieran con desprecio a los que tenían a los que tenían los dones más menospreciados. Bueno, esto puede causar división, esto puede causar en las personas, en los creyentes en Cristo, bueno, el pensar como en la pregunta que vimos en un principio, ¿no? El que no se sientan necesarios. Entonces, aunque hay una diversidad de dones, bueno, debe de haber unidad y bueno, todos somos interdependientes, todos dependemos de todos. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué dicen el pie y el oído en los versículos 15 y 16? ¿Y qué sentimiento o actitud expresa esto? Bueno, los versículos 15 y 16, el pie y el oído dicen, porque no soy mano o ojo, dice el pie dice, porque no soy mano, y el oído dice, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Y esto que expresa un sentimiento de inferioridad, de no sentirse necesitado y un sentimiento de ser excluido del cuerpo. Bueno, es lo que pasaba, ¿no? En aquel tiempo, como te mencioné anteriormente, que por el hecho de que había dones que eran menospreciados, no eran tan importantes para los creyentes o que ellos no los veían tan importantes, bueno, es cierto que va a haber creyentes o aquellos creyentes en aquel tiempo y tenían esos dones menospreciados, posiblemente pensaran esto, ¿no? Se sintieran inferiores, yo no tengo aquel don, la iglesia no me necesita, yo no soy necesario para la iglesia porque tengo este don. Y bueno, esto pasa también hoy en la actualidad, hay creyentes que creen que tienen un don que no es muy necesario, no es muy importante, y qué es lo que dicen, no, pues para qué participo si mi don no es tan importante como el de la enseñanza o si mi don no es tan importante como el de la predicación, entonces, ¿para qué me involucro o para qué formo parte de la iglesia? Entonces, vemos aquí que tanto el pie y el oído, bueno, se estaban menospreciando en esta metáfora, estaban sintiéndose inferiores a la mano y al ojo. Bueno, en la iglesia, posiblemente en Corinto, eso estuvo pasando también, que aquellos que tenían esos dones menospreciados se sintieran inferiores a, a, a aquellos que tenían los dones más valorados. Y bueno, pues tenían este sentimiento de no sentirse necesitado, pero también tenían ese sentimiento de ser excluidos dentro del cuerpo. Y bueno, así pasa también en las iglesias, que a veces a esos dones que se menosprecian se les hace a un lado y bueno, no se quieren involucrar, los demás creyentes, los demás miembros con dones más valorados no los quieren involucrar, y esto es lo que ocasiona en los creyentes, que se sientan menospreciados y que se sientan innecesarios. Dice la siguiente pregunta, dice, ¿cuáles son los dos argumentos principales en la respuesta de Pablo a lo que dice el pie y el oído? Ahí en el 17 al 20. Bueno, los dos argumentos que Pablo da en esta respuesta son, es la naturaleza misma de un cuerpo el tener muchos miembros. Si un cuerpo no tuviese muchos miembros diferentes, no sería un cuerpo. Y Dios es el que ha determinado soberanamente cómo estarían dispuestos los miembros del cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí está el argumento de Pablo, ¿sí? Que es la naturaleza, dice, es la naturaleza misma del cuerpo que tenga muchos miembros. Si el cuerpo no tuviese muchos miembros diferentes, no va a ser un cuerpo, ¿sí? Si un cuerpo tuviera puras manos, bueno, no va a ser un cuerpo, va a ser pues una mano gigante, ¿sí? O va a ser un fenómeno, puras manos, ¿sí? O si fueran ojos, o sea, no va a ser un cuerpo, va a ser, eh, 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 va a ser un fenómeno, no va a cumplir con su función como un cuerpo, ¿no? Que un cuerpo, aunque tenga muchos miembros, aunque tenga distintos miembros, bueno, cada uno de ese miembro, aunque es diferente, cumple su función, ¿sí? Para que el cuerpo funcione, cada uno de esos miembros diferentes debe de cumplir
con su función, y este es el argumento de Pablo. Si el cuerpo no tuviese los distintos miembros que tiene, pues no va a ser un cuerpo. La segunda cosa que Pablo nos dice, y que es muy cierta, es que Dios es el que ha determinado soberanamente cómo van a estar dispuestos los miembros del cuerpo, ¿sí? Recordemos que Dios es nuestro creador, Él nos creó y Él nos hizo como Él quiso, en su soberana voluntad. Él así nos formó, Él así formó el cuerpo, Él así acomodó los distintos miembros, Él así acomodó o así quiso que nuestro cuerpo funcionara, que nuestras manos realizaran la función que realizan, que nuestros ojos realizaran su función de ver, nuestros oídos la función de oír, nuestra boca la de hablar. Entonces, ¿quién es el que lo determinó así? Fue Dios. Y así es también con los creyentes, como lo había mencionado anteriormente. Dios nos da dones como Él quiere, Él nos reparte los dones como quiere dárnoslos, ¿sí? Y bueno, es por su soberanía, Él es el que decide cómo nos va a dar esos dones. Nos dice la siguiente pregunta: ¿te sientes tentado en ocasiones a pensar que la iglesia no te necesita? ¿O has hablado alguna vez con alguien que piensa que la iglesia no le necesita? ¿Cómo aplicaría la enseñanza de Pablo aquí para aquel que se encuentra en esta lucha? Y bueno, esta es una pregunta de reflexión personal, es muy buena, y posiblemente a lo mejor sí lo hemos experimentado dentro de la iglesia. A lo mejor has pensado en que pues tienes ese don que tienes, pues no es tan vistoso, no sirve para la iglesia, entonces la iglesia no te llega a necesitar. O a lo mejor también te has encontrado con alguien que piensa que la iglesia no lo necesita o que no es necesario. Y bueno, ¿cómo aplicaría la enseñanza de Pablo aquí para aquel que se encuentra en esta lucha? Bueno, hay que hacerle ver a este creyente desanimado la importancia que él tiene para la iglesia, así como el cuerpo tiene muchos miembros y tienen su función. Bueno, nosotros como creyentes, nuestros dones son para beneficio de los demás hermanos, de los creyentes, son para edificación. Entonces hay que hacer ver a ese hermano, a esa persona, que sí es necesario, ¿no? Que todos somos necesarios, que todos dependemos de todos. Entonces, bueno, esa es la enseñanza, en este caso mía, personal. Tú puedes a lo mejor acomodarle o agregarle mayores cosas a la enseñanza, ¿sí? Dice la siguiente pregunta, nos dice ahí: en este pasaje Pablo enseña que el cuerpo necesita cada miembro para estar sano. Véase la enseñanza en Efesios 4, 15, 16, y de qué maneras concretas puedes usar los dones que Dios te ha dado para la edificación de tu iglesia. Y bueno, nos dice ahí la palabra de Dios, búscalo ahí, busquemos en nuestras Biblias, Efesios 4, 15 y 16. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice? Le voy a dar lectura, tú sígueme con tu Biblia. Dice ahí: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿de qué maneras podemos usar los dones que Dios nos da para la edificación de la iglesia? Bueno, aquí nos muestra, aquí vemos claramente en Efesios 4, 15 y 16, que el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente y según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, si hacemos ese uso de nuestros dones que Dios nos ha dado, si hacemos buen uso para que los demás hermanos sean edificados, bueno, el cuerpo va a ir creciendo, ¿sí? La iglesia va a ir creciendo, la iglesia va a ir dando un buen testimonio, y bueno, no va a haber este tipo de conflictos como había en Corinto acerca de que porque tengo cierto don no soy necesario, ¿no? Todos los hermanos se van a sentir comprometidos, todos los hermanos se van a sentir responsables, y bueno, todos los hermanos van a sentirse que son necesarios, no importando qué don Dios les haya dado. Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿qué dicen el ojo y la cabeza en el versículo 21 y qué actitud expresa esto? Bueno, en el versículo 21 el ojo y la cabeza dicen:
no te necesito a los otros miembros del cuerpo, y esto expresa autosuficiencia, independencia y tal vez incluso arrogancia. Y bueno, es interesante aquí estas respuestas que se nos da, estas respuestas que dan tanto el ojo y la cabeza al decir esto, no te necesito. Y bueno, podemos ver un claro, que claramente están expresando esto, autosuficiencia, ¿no? El decir, yo tengo el mejor don, yo puedo hacer todo yo solo, y eso es lo que pasaba con los creyentes de Corinto. El que ellos se sentían autosuficientes, el que ellos se sentían independientes, y bueno, también podemos ver una actitud de arrogancia, ¿no? De menosprecio a aquellos dones que ellos consideraban que eran inferiores a los de ellos. Entonces, vemos ahí que estaba pasando esta situación en Corinto. Tristemente, en las iglesias hoy en la actualidad, posiblemente también esto pase. Sí, hay personas, hay creyentes que creen tener el mejor don o creen que su don es único. ¿Y qué es lo que pasa? No, pues yo no los necesito a ustedes, yo puedo solo, yo puedo hacer todo solo, yo tengo el mejor don, ¿sí? Y bueno, vemos claramente aquí en esta metáfora que todos somos necesarios. Nos dice la siguiente pregunta: ¿cuáles son los dos argumentos principales en la respuesta de Pablo a lo que dicen el ojo y la cabeza en el versículo 21? Vamos a ver del 22 al 25. ¿Cuáles son esos argumentos que nos da el apóstol Pablo en respuesta a esta arrogancia, a esta autosuficiencia o independencia, ¿no? Que se sentían esos dones o esas partes del cuerpo, perdón. Y bueno, los dos argumentos a lo que Pablo nos dice, o la respuesta que argumenta Pablo, es: tratamos las partes menos honorables y presentables de nuestro cuerpo físico con un honor especial, lo que significa que deberíamos de tratar a los miembros menos dignos de la iglesia con especial dignidad. ¿Sí? La humildad, ¿sí? El tratar humildemente a los demás hermanos. Y bueno, el segundo argumento es que Dios ha dispuesto el cuerpo de esta manera deliberadamente, dando honor a las partes que carecían del mismo, con el fin de que el cuerpo esté unido y que los miembros cuidasen unos de otros. Aquellos que tienen los mejores dones o que consideren tener los mejores dones, bueno, traten con humildad a aquellos que tengan aquellos dones que son menos considerados, menos dignos o menos vistosos, ¿sí? Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice, ¿no? Es que las partes más menos honorables del cuerpo son las que más se les da un trato más especial. Y bueno, aquellos miembros que son dignos, o aquellos miembros que tratan o tienen los mejores dones, pues deben de tratar a aquellos que tienen dones que son menospreciados o infravalorados, pues deben de tratarlos con una dignidad especial. Y bueno, también vemos aquí que el objetivo de Dios es que Él dispuso el cuerpo de esta manera para dar honor a las partes que carecían del mismo, con el fin de que el cuerpo esté unido y que los miembros se cuidasen unos a otros, ¿sí? Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿cuáles son los dos objetivos por los que Dios ha dispuesto a los miembros del cuerpo? Según Pablo menciona en el versículo 25, ¿y qué ejemplo da en el versículo 26 para ilustrar estas cosas? Bueno, los dos objetivos del modo en que Dios ha dispuesto a los miembros son que no hubiese división en el cuerpo y que los miembros tuviesen el mismo cuidado los unos de los otros. Y el ejemplo que da en el versículo 26 es que si algún miembro sufre, los otros miembros sufren juntamente con él, y si algún miembro recibe honor, todos los demás miembros se gozan con él. Entonces es interesante aquí el ejemplo que nos da Pablo, y bueno, ¿cuáles son los dos objetivos, no? Recordemos que en nuestro cuerpo humano
cada una de las partes de nuestro cuerpo van a tener una función y bueno, su función es importante para que el cuerpo funcione bien, para que el cuerpo haga correctamente lo que le corresponde hacer y lo haga bien. Bueno, así es igual en las iglesias, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos talentos que Dios nos ha dado, tenemos habilidades que Dios nos ha dado o que tenemos nosotros y bueno, estas habilidades debemos usarlas para el beneficio de nuestra iglesia, para la edificación de nuestra iglesia. Y bueno, que no haya división dentro de la iglesia, que no, así como en el cuerpo, cada miembro, cada parte tiene su función. Bueno, en la iglesia, cada creyente, de acuerdo al don que Dios le dio, tiene su función. Y bueno, no debe de haber, por lo tanto, división. Y bueno, también que los miembros tuviesen el mismo cuidado los unos de los otros, ¿sí? Recordemos que hay hermanos que necesitan más ayuda. Bueno, a esos hermanos que la requieran, pues hay que apoyarlos, hay que dárselas, hay que tratarlos con paciencia, con humildad, no menospreciando su don, el don que Dios les haya dado. Y bueno, aquí el ejemplo que pone Pablo es que cuando un miembro se duele, pues todos los demás sufren con él. Y bueno, cuando ese miembro recibe algún reconocimiento, recibe honor, bueno, los miembros se gozan con él, ¿no? Dice la siguiente pregunta: ¿puedes dar algún ejemplo alentador en el que hayas observado a un miembro de tu iglesia llorar con otro miembro que estaba sufriendo o gozándose con alguien que estaba siendo honrado? Bueno, posiblemente a lo mejor has experimentado. Y bueno, cuando vemos esto en nuestras iglesias o con nuestros hermanos, como un hermano llora con otro que está sufriendo, es de edificación, o debe de ser de edificación para nosotros, o el gozarnos cuando un hermano está recibiendo un reconocimiento, está siendo honrado, pues debemos de gozarnos con él. Si él se goza, si él está feliz, bueno, nosotros también gozarnos y alegrarnos por él. Dice la siguiente pregunta: ¿te has sentido tentado alguna vez a pensar que no necesitas a la iglesia, o al menos que no necesitas a ciertos miembros de la iglesia? ¿Y cómo confronta esta enseñanza, la enseñanza de Pablo en este pasaje, a este tipo de actitud? Pues posiblemente sí nos hemos sentido tentados a pensar en esto, ¿no? Al decir, yo no necesito la iglesia, yo puedo solo. O bueno, a lo mejor has llegado a pensar, decir, este hermano no me cae bien, entonces lo voy a ignorar, no me voy a relacionar con él. ¿Qué me puede enseñar? Yo ya lo sé todo, ¿no? Es una manera de pensar o de decir. Y bueno, pues Pablo aquí nos está confrontando a cada uno de nosotros a que no tengamos esa manera de pensar, ¿no? Aquí Pablo, la enseñanza de Pablo es clara. Es la enseñanza a través de esta metáfora es que todos necesitamos de todos los miembros de la iglesia somos necesarios para edificarnos, para crecer, para motivarnos, para exhortarnos, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una función y que somos necesarios. No debemos de pensar esto, ¿no? El decir yo no necesito a la iglesia, o el pensar yo no necesito a tal o cual hermano. Dice la siguiente pregunta: ¿podemos resumir la enseñanza de este pasaje diciendo que como cristianos y miembros de iglesias locales deberíamos pensar menos en nosotros como individuos independientes y más como miembros de un cuerpo? ¿De qué forma debería impactar tu interdependencia con otros miembros de la iglesia con quién hablas en la iglesia el domingo por la mañana? Bueno, esto es importante, es de manera personal, pero sí debe de impactarnos. Sí, a veces por cuestión de tiempo o cuestión de que hermanos tienen ciertos compromisos, salen corriendo. Bueno, pues tú ahí nos debe de impactar esto. Y si hay ciertos hermanos con los cuales no te comunicas, bueno, tratar de comunicarte, ¿no? Ahí el domingo en la mañana platicar con él. Dice, ¿cómo te relacionas con los miembros de la iglesia, de la iglesia que tienen diferentes trastornos étnicos? Bueno, pues debemos de relacionarnos, ¿no? Si realmente ellos ya tuvieron ese encuentro con Cristo y son parte de la iglesia, bueno, debemos de relacionarnos con ellos, ¿no? Ninguna persona es menos que
que otra, todos somos necesarios de acuerdo al don que Dios nos ha dado, no importando nuestro estatus social, nuestro trasfondo étnico, de dónde somos, de dónde venimos, todos somos parte de esa iglesia, ¿no? Si él ya ha aceptado a Cristo, ya ha tenido un encuentro personal con él, bueno, debemos de relacionarnos con esa persona. ¿Cómo te relacionas con miembros de la iglesia mayores o menores que tú? Bueno, ahí debemos de buscar el modo, debemos de adaptarnos a esos hermanos. Si son mayores, hay que adaptarnos a ellos. Si son menores, pues también buscar el cómo relacionarnos con ellos. ¿Sí? No, recordemos que todos los que son parte de la iglesia, bueno, todos formamos un cuerpo y, bueno, de acuerdo a nuestros talentos, nuestros dones, tenemos una función que hacer. ¿Puedes pensar en otras maneras de aplicar la enseñanza de este pasaje? Bueno, posiblemente sí haya otras maneras en las que podamos aplicar este pasaje y bueno, incluso en nuestra vida cotidiana podemos aplicar esta enseñanza, ¿no? Con las personas que aunque no son creyentes, posiblemente podamos compartir también con ellos. Y bueno, es interesante este estudio a través de esta metáfora, lo que Pablo nos enseña, lo que nos dice Pablo, y bueno, es interesante ver que todos los creyentes, que toda la membresía es interdependiente, todos dependemos de todos, ¿sí? Todos los creyentes en Cristo nos necesitamos los unos a los otros para poder edificarnos, para poder exhortarnos, para poder estimularnos, para poder apoyarnos, para poder gozarnos cuando recibimos honor, para poder sufrir en conjunto cuando estamos sufriendo o cuando alguno de nuestros miembros está sufriendo, de nuestros hermanos en Cristo está sufriendo, sufrir con él. Entonces, para poder recibir ese consuelo. Entonces aquí Pablo nos enseña a través de esta metáfora que todos somos necesarios, ¿sí? Así como ese cuerpo tiene distintos miembros, las iglesias igualmente van a tener distintos miembros, ¿sí? Cada miembro va a tener su función, pero todas esas funciones en conjunto van a hacer a la iglesia funcionar, ¿sí? Así como los distintos miembros del cuerpo, las distintas partes del cuerpo hacen al cuerpo humano que funcione, que cumpla con su misión. Bueno, así cada uno de los creyentes en Cristo, cada uno de los miembros, al participar, al involucrarse con su talento, con su don dentro de la iglesia, bueno, va a ser de edificación para los demás. Y bueno, es interesante esto que nos enseña Pablo, el desafío que nos da a no menospreciarnos. Y bueno, que todos somos necesarios, ¿sí? Dentro de la congregación, que cada miembro, cada creyente cumple su función. Esa es la enseñanza que nos da en esta mañana este pasaje. Vimos ahí que el objetivo principal era, o la idea principal es que todos somos interdependientes, ¿sí? Todos nos necesitamos los unos a los otros y que si realmente somos parte de esa iglesia, si realmente somos creyentes en Cristo, no debemos y no podemos decir que no los necesitamos, ¿no? Todos, cada uno de nosotros, cada uno de los miembros es necesario dentro de la iglesia. Entonces, bueno, continuando para la próxima semana, si Dios lo permite, el siguiente estudio, que es la semana número 6, lleva por título Los deberes de la membresía. ¿Cuáles son nuestros deberes como parte de una iglesia? ¿Qué deberes tenemos con nuestros hermanos? ¿Qué deberes tenemos con nuestra iglesia, con nuestros hermanos de la iglesia? ¿Qué deberes tenemos con Dios? ¿Qué deberes tenemos con nuestros líderes? Bueno, me gustaría que vayamos estudiando en esta semana lo que viene siendo Hebreos, capítulo 13, versículos 7 y 17. Ya los leímos, pero bueno, hay que repasarlos, irlos viendo nuevamente. Nos habla acerca de los pastores, y bueno, hay que darle otra leída a este pasaje. Hebreos, capítulo 10, 24, 25. Y bueno, también leer ahí en nuestras casas esta semana Romanos, capítulo 12, para leer de los versículos del 12, del capítulo 12, del versículo 3 al versículo 18. Bueno, ese va a ser el estudio de primeramente Dios la próxima semana. Es la semana número 6, los deberes de la membresía, ¿sí? Es lo que se va a tratar.
Y bueno, primeramente Dios, continuando con esta serie de estudios, vamos a ver cuáles son esos deberes, qué deberes tengo, como lo mencioné, yo como parte de la iglesia, como miembro de la iglesia, con mis líderes, qué deberes tengo con los demás hermanos, cuáles son mis deberes hacia Dios también, qué deberes tengo con Dios, cuál es mi responsabilidad delante de Dios. Y bueno, ese va a ser el estudio de la semana número 6, los deberes de la membresía. Bueno, sin más que agregar, decirte que Dios les bendiga. Primeramente, Dios, nos vemos la próxima semana. Y bueno, a reflexionar cómo podemos nosotros darnos cuenta o cómo podemos involucrarnos, ¿no?, durante esta semana con mis demás hermanos. ¿Cómo puedo el hacerles ver que todos necesitamos de todos? ¿Cómo podemos involucrarnos todos con todos, ¿no? Todos somos necesarios. Cada uno de nosotros tiene una función dentro de la iglesia. Entonces, bueno, hay que involucrarnos. Y si aún no sé qué es lo que puedo hacer yo por mi iglesia, bueno, estar experimentando, estar involucrándome, estar buscando en qué soy bueno, en qué puedo ayudar a mis hermanos a que sean edificados, a que maduren, a que se comprometan, ¿no? ¿Qué puedo yo aportarles a mis hermanos para que ellos también se sientan edificados? Entonces, bueno, fue el estudio de esta mañana, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo.